En los últimos instantes de su vida, el Padre Pío sorprendió a todos los que lo rodeaban con las palabras que pronunció con toda su fuerza. ¿Podrían estas últimas palabras haber sido una cuenta regresiva hacia su último día? El Padre Pío, un hombre venerado por sus sagradas estigmas y por una vida de sufrimiento, era conocido por su profunda devoción a Jesucristo. Desde la aparición de las estigmas en 1918, llevó durante 50 años las heridas de la crucifixión de Cristo, enfrentando una vida de sufrimientos tanto físicos como espirituales. A pesar de ello, su fe inquebrantable lo sostuvo en cada desafío, y su vida de constante oración fue el centro de su existencia. En sus últimos días, su salud empeoró gravemente, pero el Padre Pío continuó con su labor religiosa, confesando y celebrando misa en un estado de extrema debilidad. La oración fue su compañera constante y su fuente de fortaleza. Momentos antes de su muerte, se le escuchó susurrar los nombres de Jesús y María mientras sostenía con fervor su rosario. Particularmente significativa fue su devoción a San José, a quien pedía diariamente una muerte feliz. En las semanas previas a su fallecimiento, los capuchinos que lo rodeaban describieron una atmósfera mística en el monasterio, como si el Padre Pío intuyera que su hora estaba cerca. En su última noche, renovó sus votos religiosos y confesó a sus superiores su deseo de morir en paz. Poco después, a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío murió serenamente tras afirmar haber visto dos madres, interpretadas como una visión mística de la Virgen María y su madre biológica, ambas llamadas María. El hecho de que las estigmas del Padre Pío desaparecieran poco antes de su muerte fue considerado un milagro, ya que su piel quedó suave y sin cicatrices, como si nunca hubiera estado marcada por heridas. Durante su funeral, más de 100,000 personas se reunieron para honrar al santo capuchino, cuyos milagros y obras espirituales lo convirtieron en una figura venerada en todo el mundo. Incluso después de su muerte, el Padre Pío sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas que creen firmemente que continúa ayudando a sus hijos espirituales desde el cielo. A lo largo de su vida, el Padre Pío no solo soportó dolores físicos inimaginables debido a las estigmas, sino que también enfrentó acusaciones falsas dentro de la Iglesia. A pesar de las injusticias que sufrió, su respuesta fue siempre de obediencia y humildad, confiando plenamente en la voluntad divina. Su vida fue ejemplar, no solo a través de sus milagros, sino también en su aceptación del sufrimiento y su inquebrantable fe en Dios. A pesar de las restricciones impuestas por el Vaticano en varios momentos de su vida, que limitaron su actividad pastoral y lo confinaron al silencio, el Padre Pío permaneció firme en su misión de servicio. Nunca pidió ser liberado de su dolor, comprendiendo que su sufrimiento formaba parte del plan divino y que reflejaba la agonía de Cristo en la cruz. El legado del Padre Pío es un testimonio de su profunda espiritualidad, su capacidad para soportar las adversidades con dignidad y su incansable devoción a Dios y a sus hijos espirituales. Las pruebas que enfrentó a lo largo de su vida no hicieron más que aumentar su gloria, y su humildad, perseverancia y amor por los demás dejaron una huella imborrable en la historia de la Iglesia. En su última misa, visiblemente debilitado, pero siempre dedicado a su fe, el Padre Pío bendijo a la multitud con manos temblorosas, ofreciendo un último gesto de amor y gratitud. Su partida fue un momento de profundo dolor para sus seguidores, pero también de inmensa paz, sabiendo que el hombre que tanto había sufrido estaba finalmente en los brazos de su Señor, cumpliendo su deseo de unirse a Dios en la eternidad. Tras impartir su bendición a los fieles presentes en la misa, el Padre Pío se retiró a sus habitaciones. Esa humilde estancia fue testigo de sus oraciones y devociones.
A las 2 de la madrugada del 23 de septiembre, con el rosario en las manos y los nombres de Jesús y María en los labios, el alma del Padre Pío ascendió al cielo a la edad de 81 años. Su partida marcó el inicio de un legado de santidad venerado en Italia y más allá. Aunque su canonización oficial no fue fácil, fue el Papa Juan Pablo II quien eliminó los obstáculos, permitiendo que fuera declarado beato en 1999 y posteriormente canonizado como San Pío. El Padre Pío llevó las estigmas de Cristo, un vínculo místico con su pasión. A pesar de los milagros asociados a él, lo que realmente cautivó los corazones de las personas fue su profundo amor por Dios y por la humanidad. Con su voz, dijo: «Estoy consumido por el amor a Dios y al prójimo». Sus palabras reflejaban una humildad inquebrantable, atribuyendo sus milagros como dones de Dios para su gloria. Aunque los signos físicos eran visibles, su verdadera fuerza residía en su espíritu. Su relación con Dios fue extraordinaria, a menudo marcada por visiones e intensas oraciones. En una carta a su director espiritual, relató cómo, al orar, sentía una paz indescriptible que lo llevaba a lágrimas por la dulzura de la presencia divina. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de tormentos. Desde una edad temprana, fue atormentado por manifestaciones demoníacas, sufriendo incluso ataques físicos que lo dejaron gravemente herido. El Padre Pío narró estos eventos en su diario, revelando la intensidad de sus batallas espirituales. No obstante, su ángel de la guarda siempre acudía en su ayuda, aunque no de inmediato, poniendo a prueba su fe. El sufrimiento físico también formó parte de su vida. En 1904, al ingresar al monasterio de Santa Ana, comenzó a padecer enfermedades inexplicables que desconcertaron a los médicos. El dolor de las estigmas lo acompañó durante 50 años, pero lo soportó siempre con humildad. A pesar de sus dolencias, el Padre Pío nunca dejó de orar ni de servir a los demás. Se convirtió en un faro de esperanza en San Giovanni Rotondo, donde miles de personas acudían buscando su intercesión. Las apariciones de la Virgen de Fátima en 1917 fortalecieron su fe en la lucha espiritual, un tema constante en su vida. Enseñó a sus seguidores a combatir las tentaciones y a vivir en santidad, recordando siempre la batalla entre el bien y el mal. Aunque enfrentó continuos ataques del diablo, nunca vaciló en su fe. Las cartas del Padre Pío a su director espiritual revelan a un hombre profundamente comprometido con su salvación, que siempre se dirigía a Dios en los momentos de oscuridad. La noche oscura del alma era para él una experiencia frecuente, una prueba que San Juan de la Cruz también describió en su obra homónima. El Padre Pío enfrentó estos momentos de sequedad espiritual con una fe inquebrantable, viéndolos como una oportunidad para crecer en santidad. Estas pruebas, tanto internas como externas, no lo quebraron, sino que lo fortalecieron. A lo largo de su vida, el Padre Pío escribió ampliamente sobre sus batallas espirituales, sus visiones y las tentaciones que enfrentó. En una carta de 1910, narró cómo el demonio intentó arrancarlo de los brazos de Jesús. Sin embargo, nunca dejó de orar, convencido de que la victoria llegaría a través de la perseverancia y la gracia de Dios. En otra carta de 1913, contó cómo los demonios lo atormentaban, tratando de convencerlo de que había sido rechazado por Dios, pero su fe en la misericordia divina lo mantuvo firme, recordando que Dios nunca abandona a su pueblo, ni siquiera en los momentos más oscuros. El Padre Pío reconoció la necesidad de luchar contra el primer ataque del enemigo, manteniendo siempre una perspectiva de humildad. Sabía que los demonios atacarían sus puntos más vulnerables, pero confiaba en que la gracia de Dios lo protegería. Su batalla no fue solo contra las fuerzas del mal, sino también contra las enfermedades
y los sufrimientos físicos que lo acompañaron toda su vida. A pesar de todo, nunca dejó de confiar en Dios. En una carta de 1917, relató cómo Satanás lo atacaba por todos lados, pero siempre esperaba la gracia de Dios para obtener la victoria. Sabía que las tentaciones no eran más que pruebas y que la verdadera recompensa llegaría en el paraíso. A lo largo de su vida, el Padre Pío fue un ejemplo de perseverancia, humildad y fe inquebrantable. Su dedicación a Dios y su amor por la humanidad lo convirtieron en un santo muy querido, cuya intercesión sigue siendo buscada por millones de personas. A pesar de haber enfrentado muchas pruebas, tanto físicas como espirituales, su legado de santidad y amor continúa inspirando a generaciones enteras, recordándonos que la lucha entre el bien y el mal es una realidad constante, pero que con la ayuda de Dios siempre puede superarse.